¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este devocional que hacemos con tanto cariño para cada uno de ustedes. Bueno, nada mejor que bendecir con la palabra del Señor. Creo que esto es lo que nos da el fundamento para lograr cualquier otra cosa en la vida. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que realmente sacudió a un hombre de Dios. Una palabra que lo hizo despertar, lo hizo darse cuenta de su realidad. Y yo quiero compartir esta palabra con vos porque también es una palabra para mí, para vos y para cada uno de aquellas personas que de alguna manera Dios nos marcó para hacer algo en esta vida. Y dice en Esdras, capítulo 10, verso 4, de la siguiente manera. El libro de Esdras, capítulo 10, verso 4. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Qué tremenda palabra para este hombre, para Esdras. Él estaba en un desafío enorme, muy grande. Comenzó a ver, después de la deportación de Israel de Babilonia, que empezó a volver a su propio pueblo, después de estar cautivos 70 años, se encontraron con una gran tarea de reconstruir los muros de la ciudad, de reconstruir un templo que estaba derrumbado, y todo eso era construcción, mano de obra, era trabajo físico, pero también había una tarea enorme de restaurar, restablecer los valores que se habían perdido. Durante tantos años ellos estuvieron cautivos, así que no ofrecieron cultos, no tenían el mismo devocional, tenían un apego al libro de la ley, la palabra de Dios. Y cuando vuelven a la restauración, vuelven a comenzar a formarse como un pueblo fuerte, se dan cuenta que tienen que reconstruir muros, tienen que levantar el edificio, el muro, la ciudad, protegiéndola. También tienen que reconstruir el templo, porque era el lugar donde ellos se iban a reunir delante de Dios, iban a escuchar la palabra, iban a ser guiados, iban a volver a ser fuertes. Si no escuchaban la palabra, nada de eso iba a ocurrir. Pero también deberían de restaurar las familias. Las familias estaban destruidas como los muros y como el templo también. Tenían que restaurar los valores, los principios que Dios les había dejado. Entonces toda esa tarea Esdras la comienza a realizar, pero llega un momento en donde comienza como a agotarse, como a cansarse, como no sé si te ha pasado alguna vez de echarte la situación al hombro y comenzar a caminar y llega un punto donde vos decís, pero no estoy viendo todo mi esfuerzo reflejado en resultados. Hago lo que mejor puedo, me esfuerzo por acá, por allá, y como que estaba medio cansado y medio desanimado, y encima se habían levantado algunos enemigos que se habían infiltrado para desalentar al pueblo, para que no trabaje, para que no se restaure, y habían hecho correr rumores y habían traído mucho cansancio a la mente y al corazón de este hombre. Pero en medio de esa circunstancia en la que él se encuentra, sabe que no puede parar, sabe que tiene que continuar, que las familias se tienen que ordenar. Estaban todas desordenadas, habían ayuntado con otros pueblos, con otras ideologías, y se había distorsionado lo puro del pueblo de Israel. Otros creían en dioses y habían traído sus dioses. Se habían desviado moral, espiritualmente, habían cometido adulterios, habían pecado deliberadamente, y toda la ciudad era el reflejo del estado del corazón de Israel. Así como los muros caídos, el templo derrumbado, las puertas quemadas, así estaba el interior de la mayoría de ellos. Pero en este momento viene parte de la gente que lo rodeaba a este varón, gente de bien, gente esforzada, gente que estaba a su lado, apoyándolo y ayudándolo en el proyecto divino, entendiendo que no trabajaban para sí mismos, sino trabajaban para Dios,
para la obra, para el pueblo, y por consecuencia esto traería beneficios a sus vidas y a sus familias, pero ahora había que ser responsable. Y entonces le dicen, mira, levántate, porque esta es tu obligación. Wow, esta palabra, ese es el momento donde en nuestra vida, donde no podemos poner demasiada atención en los sentimientos, en las emociones, en el cansancio, en que ya no quiero, en que me siento estresado, que ya quiero bajar los brazos. No podemos. ¿Y por qué? Porque tenemos una obligación. Y la obligación, el compromiso que tenemos con el llamado de Dios, con la obra de Dios, con la gente que nos rodea, con la gente que nos necesita, es superior a mi estado, a mi condición o a lo que yo quisiera tener. Cuando Dios nos puso en esto, nos puso para hacer una tarea. Y nosotros no tenemos que darnos el privilegio, el derecho de decir paro, no lo hago, después veremos, voy a dejar, porque eso traería consecuencias nefastas que luego tendríamos que hacernos cargo. Entonces le dicen la primera palabra, levántate, levántate, porque esta es tu obligación. Y hoy yo quiero decirte, amado hermano, amado amigo, tú que has conocido a Dios, que has escuchado su voz, levántate. Levántate, ¿por qué? Porque esa es tu obligación. No esperes que nadie te levante, no esperes que alguien te vaya a buscar. Levántate, ya conoces a Dios, ya sabes lo que hay que hacer. Levántate, es tu obligación. Hace muchos años siempre cuento de que había un programa en la mañana que comenzaba con una frase, lo importante es levantarse. Mucha gente sueña en hacer cosas, piensa en restaurar esto, piensa en que si yo lo hiciera lo haría mejor, critica al que hace algo, pero están caídos, están rendidos, están con brazos caídos. Y el Señor nos dice, levántate. Lo importante hoy es levantarse. Levantarse y enfrentar este momento, esta realidad. Y le dicen, levántate porque esta es tu obligación. No pienses en ti, no en qué sientes, emociones, o ni siquiera lo que estás viendo. Vos tenés que levantarte. Dios te dice, levántate. Levántate porque esa es tu obligación. Un día, un predicador, yo sé contar de que él estaba tan consternado porque no le salía nada bien y luchaba y se esforzaba, y un día fue a predicar a un lugar y estaba tan mal que había mucho barro, entonces se sacó sus zapatos y los dejó para entrar a predicar a ese lugar, y cuando salió del lugar de predicar le habían robado sus zapatos. Así que cuando volvió estaba derrumbado, estaba como frustrado, se sentía fracasado por todo, y entonces se puso a llorar, le pidió a su esposa que se fuera, que lo deje solo, porque él necesitaba desahogarse con Dios. Su esposa fue a la casa de su madre y él se quedó orando y oraba y lloraba y lloraba y quería humillarse más y buscar más y no sabía qué hacer. Así que se metió debajo de la cama y llorando y ahí con sus lágrimas y bueno, viste que bajo la cama se juntan pelusas, pelitos y todo. Y bueno, estando ahí abajo, dice que escuchó la voz de Dios. Y la voz de Dios vino sobre él y le dijo, levántate, levántate y ve al baño. Y ve al baño y lávate la cara. Entonces él dijo, no puede ser. Él salió de ahí abajo, de la cama, se fue al baño y cuando se paró frente al botiquín, se empezó a reír de él mismo. Porque había llorado tanto y bueno, no solo las lágrimas, sino la mucosidad, todo. Y lleno de pelusa, su cara parecía un monstruo. Y entonces dice, la verdad que me miré y me reí de mí mismo. Y Dios me habló y me dijo, levántate, lávate y sigue adelante. Sigue, esa es tu obligación. Yo me voy a encargar, vos estás en un proceso. Hay cosas que no entendés, pero vas a pasarlo y luego vas a poder entenderlo. A Nehemías, a Esdras le dijo Dios igual. El pueblo le habló y le dijo, levántate, esa es tu obligación. Entonces solo nosotros debemos levantarnos porque esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Muchos son responsables con muchas cosas, pero cuando se trata de Dios quieren bajar los brazos.
Muchos se sacrifican por un sueldo, por un trabajo, por una responsabilidad en un club, por el deporte, por la música. Pero cuando se trata de Dios, ponen mil excusas y se hacen como que son frágiles. No, falta actitud, falta determinación. Entonces, muchas personas suelen decir, es que mi familia no me apoya, mi cónyuge no me apoya, es que mis hijos no me apoyan, no están al lado mío para que yo pueda avanzar. Vuelvo a escuchar la voz decir, levántate, porque esa es tu obligación, no la de todos, la tuya. Es tu obligación que te levantes y hagas lo que tienes que hacer, porque entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, de levantarnos, de asumir nuestra responsabilidad como hombres de Dios, entonces viene la otra parte donde dice, y nosotros estaremos contigo. Ya no vas a estar solo. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Siempre alguien tiene que empezar. No podemos hacer un consenso, reuniones, a ver si vamos a hacer la voluntad de Dios o no. Hay que levantarse y hay que hacer lo que hay que hacer. Y cuando uno toma la determinación, vas a ver a un montón de gente buena, noble, que estará contigo, que te va a apoyar, que te va a asistir. Pero nadie va a tomar la decisión por vos. Vos tenés que tomar tu decisión, levantarte y asumir tu responsabilidad como hombre, como mujer de Dios, como padre, como madre de familia, como líder en tu trabajo. Asumí tu responsabilidad, levántate con una actitud correcta y comenzá a caminar y vas a ver cómo los demás estarán a tu lado para apoyarte y para ayudarte a llegar al destino. Y luego dice, esfuérzate y pon mano a la obra. Ya es tiempo de dejar de hablar tanto. Es tiempo de dejar de proyectar tanto, de soñar tanto, y hay que levantarse y poner mano a la obra. Porque hasta que no ponemos mano a la obra, todo es una ilusión. O sea, los sueños sin trabajo son una ilusión. Pero el sueño es el que te lleva a trabajar y a tener fuerza y a perseverar en el tiempo y a luchar contra los sentimientos. Un sueño sin un trabajo es solo una ilusión. Pero un sueño que le sumamos el trabajo será una realidad que se concretará en tu vida. Bueno, todos sabemos que ese pueblo se levantó y que Dios usó líderes. Yo quiero decirte que a veces son unos pocos los que asumen la responsabilidad para que otros muchos puedan ser despertados e incluidos en el plan del Señor. Así que si te has sentido cansado, si te has sentido solo, quiero decirte que no sos el único. Pero hoy día no es tiempo de bajar los brazos en medio de esta circunstancia, de este tiempo que nos toca vivir. Tenés que levantarte porque esa es tu obligación. Levántate, mamá, levántate, papá, levántate, hermano, pastor, levántate, levántate, líder. No importa los errores o las falencias que podamos tener, la única salida es levantarnos y asumir nuestra responsabilidad, porque esa es nuestra obligación. Y entonces los demás estarán con nosotros. Y ahí tendremos que esforzarnos y comenzar a poner mano a la obra. Ya no te quejes por lo que hay, no te quejes por el gobierno, no te quejes por lo que vemos. Levántate y pon mano a la obra. Tu vida tiene que ser una inspiración para un montón de gente que te está viendo y te está rodeando. Que Dios te bendiga. Oro por vos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de la vida de Esdras. Señor, este varón que también se cansó, también se desanimó, pero hubo alguien al lado de él para decirle, levántate, Esdras, levántate. Tú tienes el liderazgo, tú tienes la gracia, el favor de Dios está sobre tu vida. Yo no puedo hacer lo que tú haces. Ese lugar es tuyo, pero levántate y yo te voy a apoyar. Yo estaré contigo. Nosotros te apoyaremos, pero tú tienes que asumir tu responsabilidad. Si quieres ver cambios, tienes que levantarte, tienes que asumir, tienes que ser responsable y nosotros estaremos contigo. Padre, gracias te doy. Bendigo a mis hermanos, amigos, compañeros de milicia, vecinos, Señor, de la ciudad de Mendoza y de otros países del mundo. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que se levante y resplandezca, porque ha venido a nosotros tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Dios te bendiga ricamente.